Hola, hola compañeros y compañeras, mucho gusto, nuevamente estamos aquí contigo para continuar con tu preparación, tu capacitación para el examen único de nivel bachillerato. Tanto el maestro como tu escuela Universidad CETEC te dan las más cordiales las bienvenidas para iniciar con la lección número 2 de Introducción a las Ciencias Sociales. Hemos visto, compañeros, que el ser humano es un ser cognoscente y es un ser social. No solamente es un ser biológico que, como todo ser vivo, se relaciona, se vincula con la naturaleza, con el medio ambiente en el cual le rodea, con lo que viene siendo su hábitat, compañeros. Bien sea porque así Dios lo dispuso, o porque la naturaleza, o como usted queda a su pensamiento. Pero de forma paralela a su aspecto de ser vivo o ser biológico, también es un ser social. Un ser social que ha formado un mundo paralelo llamado sociedad, en donde ha creado instituciones, estructuras para poder sobrevivir. Pues conscientes estamos que no es suficiente la convivencia social y las relaciones humanas. Nos guste o no nos guste, necesitamos instituciones, autoridades, partidos políticos, empresas, industrias, comercios, leyes, para que hagan la sociedad o hagan más viable esta sociedad, compañeros. Porque a pesar de ser seres racionales, seres pensantes, pues tenemos todo lo contrario, somos y tenemos muchísimos conflictos. Como seres cognoscentes, no nos hemos conformado con lo que el mundo, Dios o la naturaleza nos dio. Somos seres que buscamos y tenemos y queremos respuestas. Somos personas o seres vivos que queremos aprender y queremos conocer del mundo, del universo, y queremos ir más allá de lo que es la vida, lo que es la muerte, etc. De esta manera, como seres sociales y como seres cognoscentes, hemos creado el conocimiento. Con ello, diferentes tipos de conocimiento, y con ello hemos creado las ciencias. Dentro de las ciencias hemos creado las ciencias formales, las ciencias fácticas, y las que nos interesan, obviamente a todos nos interesa, las ciencias sociales y las ciencias físicas. Porque vivir en sociedad implica una serie de fenómenos, de problemas, drogadicción, alcoholismo, adicciones, narcotráfico, delincuencia organizada, y no terminará de pensionar cuántos problemas se presentan en la sociedad. Así como en la naturaleza se presenta en el cambio climático, el sobrecalentamiento global, las inundaciones, los terremotos, los sismos, pues en la sociedad quizás tenemos el mismo tipo de problemas. Por eso, compañeros, es importante este curso de las ciencias sociales. Ahora que usted y yo ya sabemos qué son las ciencias, qué es el conocimiento, los tipos de conocimientos, la relación de las ciencias y lo que son ciencias sociales y ciencias naturales, vamos a ver una segunda lección donde los temas son corrientes del pensamiento social y la clasificación de las ciencias sociales. Ciencias sociales pues, es el término global, el concepto global que abarca a varios conocimientos, a varias ciencias. Vamos a ver entonces cada una de ellas. Así como las ciencias naturales están la física, la química, la biología, entre otras, en las ciencias sociales vamos a ver que hay otras ciencias que cada una en lo particular estudia parte de lo que viene siendo la problemática social. Así conoceremos y hablaremos del derecho, de la economía, de la geografía humana y otras más. Pero antes de iniciar con este tema, vamos con el tema de corrientes del pensamiento social. ¿Qué son las corrientes del pensamiento social? Son los diversos enfoques, los diversos puntos de vista en cómo se ve a la sociedad, en cómo se interpreta la sociedad, y cómo queremos entender a la sociedad. Varios pensadores de varias disciplinas, economistas, sociólogos, filósofos, etcétera, han tratado desde su punto de vista, de su perspectiva, entender, comprender lo que es la sociedad, obviamente para mejorarla. De esta manera vamos a ver cómo se visualiza la sociedad desde diversos puntos de vista para enriquecer más nuestro conocimiento de las ciencias sociales. Pues no todos los vemos igual, de la misma manera. Esas corrientes del pensamiento social surgen precisamente a partir de la llamada Ilustración o siglo de las luces, o el iluminismo del siglo XVIII. Cuando viene este movimiento filosófico racional, que nos hace ver las cosas de diversas maneras y nos hace entender y comprender, porque justamente es eso. Somos seres cognoscentes, queremos conocer, queremos saber, queremos entender. Bajo esta perspectiva, las corrientes de pensamiento social, los diversos enfoques en cómo se ve la sociedad y cómo se entiende o se estudia la sociedad, tenemos lo que viene siendo la escuela de Frankfurt. Tenemos el positivismo,
tenemos el estructural funcionalismo, tenemos también el marxismo, tenemos la teoría comprensiva y tenemos la teoría crítica, como las llamadas corrientes del pensamiento. Tenemos la teoría crítica, la teoría comprensiva, el marxismo, compañeros, el estructural funcionalismo, el positivismo y lo que viene siendo la escuela de Frankfurt. Empecemos justamente por esta escuela. Esta escuela, compañeros, está conformada por varios pensadores de varias tendencias, de varias formas de pensar, pero que en esencia tienen una misma finalidad. ¿Cuál es? Estudiar la sociedad, compañeros, para mejorarla, para mejor comprenderla. Pero los puntos neurálgicos de esta escuela son dos. Número uno, sostienen que la sociedad humana, compañeros, implica reducción de la libertad y la igualdad. Si analizamos la historia, compañeros, vivir en sociedad ha implicado que el hombre muchas veces quede limitado, es más, suprimido de sus libertades. Veamos lo que pasó en el esclavismo, veamos lo que pasó en el feudalismo con el siervo, en donde la libertad para este tipo de seres humanos simplemente no existió, le fue negada. ¿Por qué le fue negada? Pues porque la sociedad así impuso sus reglas. Entonces, de alguna manera, la sociedad, compañeros, nos limita, nos restringe. Veamos lo que ahora luchan las mujeres, el famoso feminismo, en donde una de sus banderas viene siendo el aborto. Ellas proclaman que son libres de determinar sobre su propio cuerpo, que son libres, por tanto, de determinar qué hacen con su cuerpo, dado que ellas son las que engendran la vida y dan la vida. Y bajo esto, pues, salvo la Ciudad de México y salvo Oaxaca, pues simplemente en los demás estados de la República es un delito, sigue siendo un delito. Entonces, seamos o no seamos feministas desde el punto de vista en cómo lo maneja esta escuela, pues vivir en sociedad significa eso, restricción a nuestra libertad, limitación a nuestra libertad. De igual manera, restricción a la igualdad. Insisto, si vemos la historia, pues la historia ha estado conformada por clases sociales, ricos, pobres, conquistadores, esclavos, siervos, señores feudales. Y todo esto implica, incluso hoy en la mujer. Hoy la mujer lucha por la igualdad entre el hombre y ella. Hoy la mujer se siente todavía subyugada, se siente todavía limitada por el machismo, por el autoritarismo del hombre. Así que, jóvenes, creo que tiene mucha razón esta teoría, en donde nos dice que la sociedad o vivir en sociedad implica reducción de la libertad y la igualdad. El otro punto neurálgico de esta escuela es que dice que la masificación es degradante para el hombre. Es decir, vivir en sociedad significa que nosotros constituimos una masa, somos parte de una masa, somos parte de una sociedad. A esta integración a la sociedad, a este grupo entre varios seres humanos, ellos llaman la masificación. Y ellos consideran que la masificación es degradante del hombre, pues en la masificación el hombre pierde su individualidad. En la masificación el hombre sucumbe ante la sociedad. Ante la masificación el hombre se olvida de sí mismo, ocasionándole una degradación y una degeneración de sí mismo, compañeros. Vivir en sociedad significa sacrificar parte de nuestra libertad, de nuestra igualdad, y en consecuencia quedar inmersos, quedar sumidos en esa masificación por sus reglas, sus conductas, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un concepto de lo que es la sociedad para este tipo de pensadores. Otro pensamiento es el positivismo. El positivismo es un concepto eminentemente filosófico, derivado pues de lo que es la filosofía. Y ahí tenemos a dos exponentes, Augusto Comte, se escribe Augusto Comte, quien es el creador del positivismo y además de lo que viene siendo la sociología, y Herbert Spencer. Herbert Spencer, compañeros, sostiene una teoría orgánica de la sociedad, al comparar y hacer un paralelismo en que la sociedad es como un organismo vivo. Así como el organismo tiene aparatos y tiene sistemas para funcionar, la sociedad de igual manera debe tener aparatos, sistemas, estructuras para funcionar. Así como un cuerpo humano necesita de corazones, de corazón, de pulmones, de hígado, de estómago, de huesos, etcétera, para su funcionamiento, pues hace un paralelismo, una comparación, un comparativo entre el hombre y el organismo.
y sostiene por tanto que la sociedad viene siendo una especie de órgano en donde requiere de órganos, requiere de sistemas, requiere de estructuras para su debido funcionamiento. Y así como el cuerpo humano se enferma y se deteriora, pues de igual manera la sociedad se deteriora, pero dentro del organismo podemos detectar dónde está la falla, qué está fallando y por tanto haciendo que el cuerpo humano esté mal. Pues de igual manera, si analizamos cómo está estructurada la sociedad y en dónde está mal, en qué parte de ese órgano, de esa institución está mal, encontraremos y visualizaremos por tanto a lo que es la sociedad. Eso es Herbert Spencer con lo que viene siendo su teoría orgánica de la sociedad. Respecto de Augusto Comte, él establece el positivismo que no hay conocimiento absoluto, no hay conocimiento absoluto. No hay verdades absolutas y eternas. Sostiene el positivismo que el conocimiento, compañeros, es relativo. Lo que hoy es verdad, compañeros, mañana puede ser mentira. Lo que hoy es mentira, mañana puede ser verdad. Y la historia nos da muchos ejemplos de esta situación. Basta no recordar lo del señor Leonardo da Vinci, quien en su momento visualizó o predijo que algún día el hombre iba a volar, y de hecho inventó una máquina voladora, claro, teóricamente. También lo que es el paracaídas, muy diferente al actual, pero que al menos le iba a permitir al hombre poder saltar de grandes alturas y descender sin ningún problema, como actualmente lo es el paracaidismo. Una afirmación que en su momento causó hilaridad, causó obviamente trastorno de decirle que no era más que un loco, pero que ahora la ciencia le ha dado la razón al 100%. Hoy también los viajes intergalácticos por la distancia de años luz suenan a fantasía, suenan a ilusión, suenan simplemente a utopía. Pero compañeros, los avances, los progresos de la ciencia son insospechados. ¿Y quién no nos dice que algún día, hoy se habla mucho de la tecnología del hoyo negro, que a través del cual podríamos viajar intergalácticamente? Pues entonces esto es el positivismo, no hay conocimiento absoluto y no hay contradicción, la ciencia no se contradice, simplemente la ciencia evoluciona. Quizás hoy por nuestros pocos conocimientos podemos negar muchas cosas, pero estar conscientes que con el tiempo, dado los avances y descubrimientos que hace el hombre, porque es un ser cognoscente, podríamos a futuro decir que entonces sí es posible y esto no es contradecir a la ciencia. Augusto Comte establece la ley de los 3 estados, donde señala que como seres humanos en lo individual y como sociedades en lo general, pasamos por 3 etapas, por 3 estados, para entender y llegar al conocimiento verdadero, al conocimiento válido. En una primera etapa, en un primer momento, como niños y como seres o sociedades primitivas, estamos dentro del estado ficticio, dentro del estado religioso, donde todo lo explicamos a través de Dios. Llueva, truene o pase alguna cosa, Dios, Dios, Dios. Como niños hemos vivido esa etapa de Dios, de no te portes mal, pórtate bien, porque de lo contrario se te va a secar la mano. Si no te portas bien, los reyes magos no te van a traer juguetes y cuántas cosas más. Siendo niños, todo lo visualizamos a través de estos seres, a través de estos seres especiales. Con sociedad primitiva también tuvimos esa situación. Veíamos llover, veíamos oscurecerse, inmediatamente atribuimos al dios de la lluvia, al dios del agua y todo esto. El ser humano, en su constante evolución por conocer y profundizar más, pasa al siguiente estado, el llamado estado metafísico o también llamado estado abstracto, donde el hombre simplemente se olvida de Dios y deja de explicar las cosas a través de un Dios, a través de lo que viene siendo el primer estado, pero lo sustituye por conceptos abstractos, que si bien ya no son Dios, sí hablan de al menos de conceptos que pues se refieren a las fuerzas, a las energías, al yin yang, a la vida, a la muerte, a lo positivo, a lo negativo que existe en el universo. Sustituye a Dios por conceptos o cosas abstractas quizás con un poco más de lógica, en cuanto a la energía, en cuanto a las fuerzas, en cuanto a lo que es el poder de la tierra, su influencia, los chakras y cuantas cosas más. Siendo jóvenes y siendo una sociedad más avanzada, llegamos a este segundo nivel, donde con todo respeto hacemos un lado a los dioses y nos fijamos o tratamos de encontrar la respuesta a esas energías,
a ese poder inmenso, absoluto que existe en alguna parte del universo. Ya como adultos, con experiencia, con conocimientos, ya como personas, ya maduras, y también como sociedades ya avanzadas, entonces asumimos una tercera postura, que es la del estado positivo o la del estado científico, en donde el conocimiento únicamente se acepta si está basado en la ciencia. Y la ciencia solamente emite postulados cuando son debidamente comprobados, experimentados y demostrados. Cuando se basa en un método científico riguroso, y una vez que lo experimenta, lo demuestra y lo comprueba, pues ante la evidencia simplemente no hay otra cosa más que aceptarlo. Es así como el hombre como sociedad y también como ser maduro pasa a este tercer estado llamado positivo o científico. Otra corriente es el estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo, como verás, es el enfoque sociológico, un enfoque que da la sociología dentro de lo que viene siendo la sociedad. Este estructural funcionalismo tiene también dos vertientes. Primeramente, compañeros, le da mayor importancia a la sociedad sobre el individuo. Para esta corriente, la sociedad influye sobre el individuo. Sostiene que la influencia social o la influencia de la sociedad, compañeros, determina las acciones, la conducta de los individuos. La sociedad, por tanto, influye en el individuo. Y pues lo querramos o no, pues en parte sí es cierto. Nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportar, pues está ajustada a lo que vienen siendo las reglas de la sociedad. Aunque usted y yo, dicho con respeto, querramos libertad, y por tanto libertad significa venir completamente desnudo como llegamos al mundo, pues difícilmente podríamos usted y yo llevar esta conducta a la sociedad, nos impone sus reglas y difícilmente podríamos andar en la calle completamente desnudos, llámese México, América, Asia, Europa, cualquier parte. De esta manera, esta corriente sostiene y determina que las acciones de los individuos están bajo la influencia de la sociedad. Sostiene de igual manera como segundo postulado que la sociedad está conformada por estructuras, igual como lo de hablamos hace rato. Es decir, que tiene o está integrada por varios elementos o varias partes, sociedad, autoridad, partidos políticos, industria, empresa, y que estas estructuras, estos elementos o partes forman el todo de la sociedad, y que el debido funcionamiento de las estructuras, pues se llama estructural funcionalismo, van a permitir que la sociedad sea funcional y pueda avanzar y pueda seguir adelante. Si alguna de esas estructuras no actúa bien, pues entonces no va a funcionar bien la sociedad. Las estructuras perdurarán mientras cumplan sus funciones específicas, y esto viene siendo el famoso estructural funcionalismo. Viene ahora el marxismo. El marxismo, compañeros, es el enfoque economista o el punto de vista de la economía dentro de la sociedad. Sus principales exponentes son Carlos Marx, de ahí lo de marxismo, inseparable amigo Federico Engels. Según esta teoría, tiene varios postulados. Primer postulado, sostiene la lucha de clases sociales, es decir, que la única forma que la sociedad evolucione, cambie y se transforme es a través de la lucha de clases sociales. Aunque no nos guste, es un mal necesario. Una sociedad no puede ser estática, permanecer por siglos de los siglos igual, sino que debe cambiar, y para poder cambiar el único medio es a través de la lucha de clases sociales. Tengamos los siguientes ejemplos. Si no hubiera habido Revolución Francesa, si el pueblo no se hubiera levantado en contra de su clase social contraria, que era la nobleza y el rey, seguramente nunca hubiera habido mejoría en Francia, porque Francia, durante siglos vivió bajo la monarquía, y la monarquía era el ícono, el modelo a seguir en Francia. Si no hubiera habido este levantamiento de armas, esta lucha de clase social, seguramente los reyes 14, 15, 16 hubieran seguido teniendo su descendencia con los Luises, 34, 35, etcétera, etcétera. Otro ejemplo más, si don Miguel Hidalgo Costilla no hubiera convocado al pueblo a levantarse en armas para acabar con el mal gobierno, con los gachupines,
y emanciparnos de España, seguramente hoy seguiríamos siendo la Nueva España, hoy seguiríamos siendo más españoles y nuestra historia se hubiera pasado a otro nivel. Pensemos también en lo que fue Madero. Si Madero no hubiera convocado al tomar las armas para derrocar al mal gobierno de Porfirio Díaz, solamente Díaz hubiera terminado en el poder y solo la muerte lo hubiera apartado del poder. Y cuando vino la Revolución Mexicana, vino a cambiar completamente el modelo económico de México. Como puedes ver, eso mismo lo vimos en la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique y la Revolución Cubana, y así por el estilo. Los grandes cambios para el marxismo solo se dan a través de la lucha de clases sociales, compañeros. El marxismo también sostiene que la economía influye en la sociedad. La economía es la ciencia que va a dictar y a determinar los cambios en la sociedad. Porque la economía, compañeros, viene siendo parte importante o influye importante en lo que viene siendo la sociedad. De esta manera, él habla de la historia, pero desde el punto de vista económico, y habla que el hombre ha evolucionado a través de los modos de producción. En un primer principio existió el esclavismo, donde el hombre satisfacía o producía a través del esclavo, quien dedicaba y lo que venía siendo su trabajo para poder producir. En la Edad Media aparece el feudalismo, donde el siervo, ahora es esclavo, ex esclavo pero libre, pero que no tiene de qué vivir, se ha obligado a servirle al señor feudal, trabajándole la tierra, sembrando la tierra y obtener parte de ese producto. Viene la revolución industrial y con ello aparece la industria, la fábrica. Y aparecen otras dos clases sociales, el trabajador, quien tiene que laborar, quien tiene que producir, justamente con los medios que tiene el patrón, el burgués, el capitalista. Y de esta manera la economía, compañeros, influye mucho en lo que viene siendo la sociedad, la forma en cómo se maneja la sociedad, compañeros. Otro concepto es, una vez más, otro concepto de la sociología, concepto sociológico. Pero ahora con otro sociólogo que es ni más ni menos que Max Weber. Y Max Weber sostiene un punto contrario al estructural funcionalismo. Pues la teoría comprensiva, compañeros, de Max Weber establece una sociología subjetiva, donde le da mayor importancia al individuo sobre la sociedad, compañeros. Es decir, esta teoría tiene mayor importancia al individuo sobre la sociedad, revalora al individuo sobre la sociedad, revalora el estudio de fenómenos psicológicos y culturales, y revalora el papel, el rol del individuo en la construcción de lo que viene siendo la sociedad, compañeros. Pongamos simplemente algunos ejemplos. ¿Fue Jesús un solo individuo, creamos o no creamos en él como Dios, analicémonos como persona, que con su pensamiento, con su ideología, vino a cambiar, a modificar al mundo? Que incluso después de más de 2000 años sigue permeando su pensamiento, su idea. Entonces, revalorar al individuo y no verlo como uno contra miles o millones, muchas veces ese uno influye y cambia completamente a la sociedad. ¿Qué podemos decir de otros grandes líderes que han cambiado al mundo? Martin Luther King, Mahatma Gandhi, incluso de forma negativa Adolfo Hitler. Adolfo Hitler logró convencer hombres, mujeres, niños, adultos y viejos en Alemania de que eran la raza aria, la super raza humana, que estaban destinados a conquistar y a dominar al mundo. Entonces aquí tenemos un claro reflejo de cómo el individuo, compañeros, influye sobre la sociedad, de cómo revalorar el estudio de los fenómenos psicológicos culturales y el papel o el rol del individuo en lo que viene siendo la sociedad, compañeros. Bueno, pasemos a la teoría crítica. La teoría crítica, compañeros, es una derivación, una complementación de la escuela de Frankfurt. Y esta teoría crítica se opone contundentemente al marxismo al sostener el determinismo de la economía, al sostener la supremacía de la economía dentro de lo que viene siendo la sociedad. Esta teoría crítica, por el contrario, promueve el estudio interdisciplinario de la sociedad, revalorando a las ciencias sociales al sostener que la economía no es la única que determina las sociedades, sino que otras ciencias sociales como son la geografía, ejemplo,
también influyen. Es obvio que el medio geográfico, el ambiente en el cual viven las sociedades, ejemplo, pensemos en una ciudad que se encuentra a las orillas del mar, en las costas, en las riberas, y pensemos en una sociedad que existe dentro de los sistemas montañosos altos. Es obvio que el medio geográfico va a influir sobre la sociedad, sobre sus conductas, sus comportamientos. Pensemos ahora en una ciudad que vive en el desierto, o una sociedad o un conjunto de hombres o de seres humanos que viven en el Polo Norte. Es obvio que ahí la economía no influye tanto, sino más bien es el medio geográfico el que va a influir sobre costumbres, modas y modo de vida de lo que viene siendo este tipo de sociedades. Esa teoría está en contra del determinismo del marxismo sobre la economía y por ello sostiene la interdisciplinariedad de la sociedad en cuanto a la influencia sobre el desarrollo de las sociedades. Pasemos ahora a lo que son las ciencias sociales en lo particular, en lo concreto, compañeros. Las ciencias sociales, en términos genéricos, hemos dicho, estudian a la sociedad y los fenómenos y problemas que se presentan. Pero ¿cuáles son las ciencias sociales? Las ciencias sociales son muchas y son varias. Destaca sin lugar a dudas la economía. La economía es una ciencia social que estudia el proceso productivo o la producción dentro de una sociedad. Los seres humanos tenemos que trabajar, tenemos que producir para satisfacer nuestras necesidades. Si no producimos, simplemente el ser humano desaparece. Ya no estamos en los tiempos primitivos donde la sociedad éramos tan pocos seres humanos que la misma naturaleza nos abastecía de todo. Con tanto árbol, con tantos seres vivos a nuestro lado, podíamos simplemente dejar que la naturaleza nos diera todo. Hoy tenemos que producir, y si no producimos, simplemente el hombre sería la hecatombe de la humanidad. Y la economía, aunque es un proceso productivo, implica muchas cosas, implica gastos, costos, dinero, inversión, pagos, sueldos, trabajo, empleo, inflación, devaluación de la moneda. Y todos estos fenómenos que implica la economía, el proceso productivo, son lo que estudia concretamente la economía para mejorar la sociedad y evitar las crisis y problemas que son altamente graves para toda sociedad y toda población. Otra ciencia social es el derecho. Los seres humanos lamentablemente no nos sabemos comportar, no nos sabemos conducir en sociedad. Los seres humanos constantemente tenemos conflictos, comprador, vendedor, arrendador, arrendatario. Lo peor, esposo contra esposa, divorcio, y lo más grave, el esposo contra, los padres contra los hijos. Los seres humanos lamentablemente no sabemos comportarnos. Entonces el derecho para poder manejar y establecer y mantener una sociedad estable, fija leyes, fijas normas. Las normas o las leyes, aunque no nos gusten, son para decirle al hombre lo que debe, lo que no debe de hacer. Son las que van a decir cómo debemos de conducirnos y evitar los conflictos en una sociedad. Un patrón tiene sus intereses y un trabajador tiene sus intereses. Por parte del patrón, él quisiera pagarle muy poco al trabajador y por parte del trabajador, él quisiera ganar más de lo que le paga el patrón. Entonces, para evitar conflictos entre ellos, dice la ley, pues mira, ni tu patrón ni tu trabajador, los dos salario mínimo. Y con eso se acabó el problema. Ahí tenemos la importancia del derecho dentro de la sociedad. Los seres humanos, nos guste o no nos guste, necesitamos autoridades, autoridades que manden, que gobiernen. Habiendo autoridades, ve todo lo que hay, guerras, conflictos, violaciones, etcétera. Ahora imaginemos si hubiera un mundo sin autoridades. Entonces la autoridad es importante dentro de una sociedad. Pues la autoridad puede ser dictatorial, puede ser arbitraria, como son las monarquías, como son las dictaduras. Entonces la política es el arte de gobernar, es el que establece las relaciones entre los individuos y el poder. Porque el poder, compañeros, también atrapa al hombre y también lo convierte en un autoritario. Entonces la política trata de estudiar las formas de gobierno, democracia, aristocracia, plutocracia, compañeros, teocracia, para poder mejor vivir dentro de lo que viene siendo la sociedad. Eso es la política, el arte del buen gobierno, el arte de la buena gubernatura, el arte de saber conducir a un pueblo y por tanto mantener la paz y la seguridad, evitando los gobiernos autoritarios, totalitarios, dictadores, etcétera, etcétera. Otra ciencia es la geografía humana. Ya hemos visto cómo el medio geográfico, las montañas, el clima, los niveles del mar, las orillas de las aguas, etcétera, los desiertos, las tundras, los valles, todo aquello que nos enseña la geografía,
influye en gran manera en el comportamiento, en la creación y constitución de sociedades. Insisto, no es mismo una sociedad que vive a las orillas del mar, que vive sobre la costa, donde además el clima es caluroso, donde el clima va acompañado de cierto tipo de fauna y de cierto tipo de flora, a un lugar o a una ciudad que por X razón se encuentra en las altas montañas, donde obviamente a diferencia del mar pues se encuentra lo que viene siendo otro tipo de medio geográfico, otro tipo de clima, otro tipo de ambiente. Y es obvio que este medio geográfico va a influir sobre el comportamiento y la composición de la sociedad. Entonces la geografía humana tiene por objeto estudiar esta relación hombre-medio geográfico, sociedad, ambiente, y por tanto entender más a la humanidad, entender más a la sociedad. Tenemos también a la antropología. Recordemos que los seres humanos físicamente, corporalmente hemos cambiado. Si vemos un cuadro o un dibujo entre los hombres primitivos, hombres de Neandertal y Cromañón, y vemos el hombre moderno, simplemente no hay comparación. Aquel hombre todavía no caminaba erguido como ahora lo caminamos nosotros y somos bípedos. Aquel hombre era de mandíbulas muy extensas, muy largas, precisamente porque necesitaba dientes fuertes para triturar y comer carne cruda, porque no conocía aún el fuego. Hoy el hombre actual no solamente conoce el fuego, sino conoce sazonadores, conoce ablandadores, y por tanto no requiere tener los dientes fuertes, las mandíbulas fuertes, que tenía en consecuencia el hombre primitivo. El hombre es inventor, es creador, es creativo. El hombre no se ha conformado con lo que Dios o la naturaleza le ha dado. El hombre para comunicarse ha creado un lenguaje, un idioma. El hombre ha creado cultura, pintura, arte, literatura, escultura, arquitectura. Y todas esas expresiones de arte, todas estas formas que el hombre ha inventado constituyen en términos generales la cultura. Por tanto, la antropología, compañeros, es la ciencia que va a estudiar lo que viene siendo el desarrollo, el desenvolvimiento de los aspectos físicos y las manifestaciones culturales del hombre como un ser creativo, como un ser creador o innovador. Eso sería antropología, para entender mejor a lo que viene siendo nosotros mismos, el ser humano, como ciencia social. Tenemos por último, por parte también a la historia. Así como los seres humanos tenemos un pasado y tuvimos un inicio, la sociedad, los pueblos, las naciones tienen también un pasado. Entonces la historia estudia el pasado para entender el presente. Estudia, analiza con cuidado esa evolución que el hombre ha llevado como sociedad, esos cambios que a través del tiempo se han dado. Ejemplo, nosotros hace mucho tiempo éramos pueblos prehispánicos, que aún como pueblo prehispánico significaba que teníamos conocimientos de astronomía. Vino una conquista y nos transformó, nos cambió y nos convirtió en una colonia, donde perdimos mucha identidad, perdimos mucho nuestro pasado. Vino una época moderna llamado porfirismo, llamado Benito Juárez, llamado revolución, y vino a generar cambios en la sociedad. Y estos cambios van a determinar y especificar lo que viene siendo la sociedad del presente. Es obvio que la forma en como hoy México se conduce, vamos a ser la base de lo que va a ser México en el futuro. La historia, por tanto, tiene que estudiar estos procesos evolutivos, estos cambios en los países. Ese estudio, compañeros, histórico evolutivo del ser humano como sociedad, se encarga de la historia para poder entender más y, como dicen por ahí, no repetir los errores del pasado. Ya el hombre vivió la amargura de una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial, e indirectamente supimos lo que significan estos conflictos a nivel mundial. No querramos ni permitamos que haya una tercera, que según los conocedores, no sería la tercera, sería la última guerra mundial, porque sería simplemente la terminación, el exterminio del propio ser humano por la propia raza humana. No experimentamos con dictadores como Adolfo Hitler, como Benito Mussolini, y no permitamos, por tanto, que al rato aparezcan nuevos Adolfos Hitler, nuevos Benitos Mussolinis, que conviertan a naciones contra naciones, y convierta, por tanto, todo esto en más de lo que ya es conflictivo. Esa es la importancia de la historia, eso es la trascendencia de la historia como una ciencia social que ayude a mejorar a la sociedad y que evite cometer errores que, con base en esas experiencias,
la humanidad no las vuelva a repetir, ni la del presente, ni mucho menos la del futuro viendo hacia el pasado. Tenemos la sociología, la ciencia propiamente dicha, que estudia la sociedad como lo que es una sociedad. Los grupos sociales que a través del tiempo se han creado y se han conformado. Porque el hombre como ser no solamente tiene una característica, no solamente es un ser vivo, es un ser social. Un ser que por intuición, que por sobrevivencia, que por miedo, lo que tú quieras, instintivamente o racionalmente se asocia, se une a otras personas. Difícilmente el hombre es un ser aislado. Sea por la razón que sea, el hombre siempre busca unirse y formar sociedades, grupos sociales, y crea por tanto sociedades. Y esta ciencia nos enseña que no solo históricamente el hombre ha evolucionado, sino socialmente ha evolucionado. Hablamos de una horda, después de un clan, después de una gens. De la gens deriva lo que es la tribu, del pueblo deriva la nación, de la nación surge lo que es el Estado, que es la forma en como actualmente socialmente vivimos. Pero que ya se visualiza, y de hecho ya existen en el presente, las llamadas organizaciones supranacionales, que es cuando varios países van a unirse para enfrentar los retos que implica este mundo. La Unión Europea es el ícono, el prototipo de esta nueva forma de organización social, donde todos los países de Europa Occidental, Francia, Italia, Alemania, España, Portugal, Bélgica, etcétera, se han unido no solamente económicamente, como es el caso de México, Estados Unidos y Canadá, comercialmente hablando, sino que inclusive se han unido geográficamente, se han unido monetariamente, se han unido parlamentariamente. En todos los países de Europa hay una sola moneda. Ya no hay como en América el dólar norteamericano, el peso mexicano, el quetzal guatemalteco y demás monedas que existen. Allá es una sola moneda. Allá los europeos pueden transitar de un país a otro sin necesidad de permiso, de pasaporte, de salvoconducto, de visa. Así como en México nosotros podemos trasladarnos del Estado de México o de la Ciudad de México a Durango, a Zacatecas o a California sin ningún permiso, sin ningún pasaporte, y solo cuando salimos al extranjero entonces necesitamos estos documentos, pues Europa ya logró eso. Los europeos por tanto pueden trasladarse libremente sin necesidad de otro documento. Eso es el destino según la sociología de lo que le depara al mundo. Supuestamente el Tratado de Libre Comercio va hacia ese fin. Nos estamos integrando económicamente para enfrentar a las otras potencias, China, Japón, Alemania, Europa, sino también para unirnos culturalmente, socialmente, políticamente, y a futuro quizás en usted estará, pues antes, cuando yo era joven o era niño, con este lugar se llamaba México. Cuando yo era muchacho, aquí nos decían los mexicanos, pero ahora XX. Ahí está la sociología como una parte importante de lo que son las ciencias sociales, con su enfoque muy personal, muy particular como las demás ciencias, y todas ellas tratan de visualizar lo que significa y lo que representa la sociedad como parte fundamental del ser humano. Para terminar, dentro de las ciencias sociales está la psicología social. Recordemos que los seres humanos, compañeros, somos muy diferentes, pero muy diferentes en nuestra conducta, no solamente físicamente. Si físicamente somos diferentes, blancos, negros, asiáticos, altos, güeros, chaparros, etcétera, pues mentalmente, psicológicamente somos aún más diferentes. Introvertidos, extrovertidos, pacíficos, violentos, rebeldes, y no solo eso. Así como físicamente tenemos enfermedades y trastornos, que el hígado, que el riñón, que el corazón, etcétera, pues mentalmente también tenemos una serie de problemas y de enfermedades mentales o enfermedades psicológicas. Desde nuestros traumas y complejos hasta nuestras fobias y filias, hasta llegar hasta los trastornos mentales, esquizofrenia, bipolaridad, compañeros, y cuántas cosas más. Y este tipo de conductas anormales o de conductas indebidas, pues hay que estudiarlas. Hay que entender este tipo de conductas que nos llevan a ese tipo de situaciones, inclusive a la muerte, al suicidio, la depresión, el hipocondriaco y cuántas cosas más. Entonces, como puedes ver, estudiar a la sociedad no solamente implica entender lo que hemos visto en economía y en derecho, sino también en cuanto a nuestra conducta. El derecho reglamenta la conducta, no se olvide, el derecho reglamenta la conducta con leyes.
lo que debemos y no debemos de hacer. En cambio, la psicología no reglamenta, estudia la conducta, precisamente por esa oposición que tenemos en carácter y en forma de ser. Y ese carácter no solamente se da por razones obvias en la sociedad, sino dentro de la misma familia. En cuántas familias en donde los hijos provienen del mismo padre, de la misma madre, de los mismos genes, resulta que mentalmente, psicológicamente son diferentes. El primer niño, un niño introvertido, serio, formal, callado, estudioso, responsable, sin amistades, le llamamos un niño antisocial indebidamente, pero así es su conducta. Y el segundo niño físicamente no solamente es diferente, a lo mejor físicamente es igual que su hermano mayor, pero internamente, psicológicamente es completamente diferente. Extrovertido, alegre, dicharachero, bailador, social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo entender este mundo? ¿Cómo comprender este mundo y esta sociedad si estamos llenos de personas completamente diferentes, no solamente físicamente, sino mentalmente, socialmente e incluso con daños, así como son físicos, no sé, una diabetes, un colesterol, ahora también mentalmente con este tipo de enfermedades. Compañeros, con eso terminamos la segunda lección de Ciencias Sociales en cuanto a las teorías del pensamiento social y en cuanto a las diversas ramas de lo que es las ciencias sociales. CT, como el maestro, te deseamos las mejores de las suertes y al igual que tú tenemos la ilusión de que complementes lo que siendo tu bachillerato, tu preparatoria. Nos vemos la siguiente clase, Dios mediante, compañeros, y gracias por tu atención, compañeros y compañeras.